Qué gusto saludarles, amables televidentes. Aquí ya estamos en CN Plus en la tarde. Abordaremos dos interesantes temas hoy. El primero, la agenda legislativa. Hemos invitado al asambleísta Moisés Tacle para que un poco nos comente cómo va esa agenda legislativa en estos días de mayo. Asambleísta, gracias por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. ¿Qué tal está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco, ¿cuáles son los temas que en estos días se están discutiendo, se están debatiendo en la Asamblea Nacional? Bueno, mire, en la comisión a la que yo me pertenezco, que es la Comisión de Desarrollo Económico, precisamente estamos tratando una ley o un proyecto de ley que es muy importante porque tiene que ver con el sector eléctrico, un sector tan estratégico para el desarrollo nacional. Y precisamente esta mañana, en el seno de la comisión, hemos ya aprobado, luego de más de 2 meses de trabajo, recibiendo a diversos actores del sector eléctrico, hemos aprobado el informe para el primer debate en el plenario de la Asamblea Nacional sobre este importante proyecto de ley. ¿Cuán importante es esta acción sabiendo que el gobierno le está apostando a la matriz productiva, desde allí a la matriz energética? Bueno, todos sabemos que cualquier transformación productiva que se quiere hacer, especialmente en el plano industrial, en el plano de generar productos que tengan valor agregado, pasa por el consumo de electricidad, pasa por un buen servicio de telecomunicaciones y pasa también por un buen sistema de comunicaciones viales, portuarias y aéreas. Esa es básicamente la infraestructura que requiere el desarrollo de cualquier actividad productiva. De tal manera que el sector eléctrico es fundamental. Y más aún en las circunstancias en que el país se apresta en los próximos años a recibir la energía generada por 8 grandes proyectos hidroeléctricos que están en construcción. Y entonces el Ecuador va a pasar de ser un país un tanto deficitario en la producción de energía eléctrica a un país que tenga excedentes de energía, ¿no? Y entonces estaremos en posibilidades no solamente de desarrollar nuevas industrias, especialmente aquellas que consuman gran cantidad de energía eléctrica, incluso con tarifas especiales, está previsto en este proyecto de ley, sino también a reorientar el consumo de la electricidad en asuntos domésticos, como es por ejemplo el programa de las denominadas cocinas de inducción, ¿no? Y finalmente también, como van a haber excedentes por lo menos en los primeros años, incluso se puede exportar energía a los países vecinos. Recordemos que el Ecuador tiene líneas de interconexión eléctrica tanto con Colombia como con el Perú. Ahora, ¿considera usted, asambleísta, que este excedente de energía va a generar o va a lograr que los costos de energía que pagamos hoy por hoy los ecuatorianos se puedan reducir? Yo no creo. Sinceramente no creo que ello vaya a ocurrir. Más aún, porque eso es lo que se discute hoy por hoy. Claro, más aún en las circunstancias en que obviamente de alguna manera las empresas eléctricas, tanto las de distribución como las de generación, tienen que tener una economía saludable, no que generen necesariamente utilidades, porque al ser públicas pues no podemos hablar de utilidades, pero que tampoco tengan pérdidas, ¿no? Una de las cosas importantes en este proyecto de ley es que en el evento de que se produzcan déficits tarifarios, es decir, que lo que cobre la empresa eléctrica al usuario final no alcance para recuperar todos los costos que demanda el servicio, está previsto que el Estado asuma subsidios, ¿no? Pero desde su visión entonces, ¿en qué va a beneficiar este excedente de energía? Bueno, va a beneficiar, primero porque no vamos a tener esa preocupación que en otros años hemos tenido. En los racionamientos. Especialmente cuando llegaban los últimos meses del año, recordemos, los terribles racionamientos, ¿no? En alguna oportunidad eso fue realmente catastrófico. Eso ya es importante. Segundo, que al no tener que importar energía eléctrica de los países vecinos, obviamente no tenemos que erogar montos importantes de las reservas nuestras en el pago de esa energía. Tercero, porque el usuario, no importa dónde viva en el país, va a tener acceso al servicio y sobre todo, y esta es una innovación en la ley, va a tener una tarifa única. Una de las cosas que realmente molestaba en el Ecuador es que dependiendo de dónde uno vivía, pagaba distinto el kilovatio hora. Si usted vivía en Guayaquil pagaba una tarifa, si usted vivía en Durán pagaba otra. Si usted una sectorización. Así es, eran costos diferentes, de esta manera que el ciudadano pagaba una cantidad diferente dependiendo de dónde vivía. Ahora va a pagar lo mismo a nivel nacional, no importa dónde viva. Lo mismo va a ocurrir con la tarifa comercial y también con la tarifa industrial. Van a ser únicas a nivel nacional.
¿Bajo qué parámetros ustedes hicieron este análisis dentro del proyecto para que todos podamos pagar el mismo coste? Porque finalmente el sector industrial, el sector comercial, nada tiene que ver con... No. Me explico mejor. Todos los consumidores finales en los hogares vamos a pagar lo mismo en el Ecuador. Sí, vale la pena esa rectificación. Todos los establecimientos comerciales van a pagar lo mismo en el Ecuador, pero es otra tarifa, ¿no? Obviamente más elevada. Y finalmente todos los consumidores industriales van a pagar la misma tarifa, ¿no? Perfectamente claro, ahora sí. Pero son tarifas distintas. Ahora sí. Ahora, asambleísta, un poco para llegar a lo que tiene de actividades la Asamblea Nacional, ¿cuáles son aquellos proyectos que se han logrado evacuar? ¿Qué está pendiente? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen ahora en el primer semestre del año? Bueno, hay una agenda muy ambiciosa en lo que resta del año, ¿no? Se está hablando de 22 proyectos, algunos de ellos muy emblemáticos, ¿no? Incluso hay proyectos que vienen de la Asamblea anterior. Empecemos con la Ley de Aguas. La Ley de Tierras. Ese proyecto estaba para votación en la Asamblea anterior. Y se la detuvo porque vino el fallo de la Corte que ordenaba el que se haga la famosa consulta prelegislativa. Se ha realizado ya la consulta prelegislativa, entiendo que ya están elaborando el informe, incorporando las observaciones que considere pertinente la comisión, de tal manera que es cuestión de días, por no decir semanas, que podríamos estar ya votando de manera definitiva la Ley de Aguas. La Ley de Tierras, básicamente el mismo tratamiento. Luego tenemos esta Ley del sector eléctrico, que si aprobamos hoy día el informe, perfectamente la presidenta de la Asamblea la pudiera poner a debate en el plenario la próxima semana, ¿no? Hay otras leyes que se han anunciado, pero que todavía están en un proceso embrionario, ¿no? Por ejemplo, el Código de Trabajo. Código de Trabajo. Sobre el Código de Trabajo, que yo conozca, y yo soy asambleísta, no existe todavía un proyecto definitivo que se vaya a debatir ni en el seno de la comisión, peor en el seno del plenario. Lo que hay es un borrador y obviamente muchas observaciones que han hecho llegar diversos sectores de la sociedad. ¿Pero en qué se entrampa entonces la agenda legislativa cuando desde la sociedad se conocen unas cosas y ustedes todavía sabiendo que existe una mayoría legislativa además que es la del país, se entrampan los proyectos? Porque desgraciadamente los proyectos tienen distintos trámites, ¿no? Algunos que están más maduros que otros, ¿no? Hay un proyecto que yo conozco, por ejemplo, que tiene que ver con la Ley de la Cultura. Ese está bastante avanzado, se está esperando solamente unas ciertas observaciones del Ministerio de Cultura, pero esas observaciones no llegan hace meses, entonces ya no depende del Ejecutivo realmente, del Legislativo. Depende de que el ministro de Cultura envíe las observaciones que a bien tenga para efectos de que el trámite continúe y se pueda evacuar ese proyecto, ¿no? Entonces depende del interés que le ponga el sector que está involucrado en cada caso, ¿no? Pero entonces la temática que se está manejando, sabiendo que hay todos estos proyectos importantes que se está procurando evacuar, como la Ley de Aguas, la Ley de Tierras, de un rato a otro pasó a la agenda este tema del Código de Trabajo. No es que pasó a la agenda, pasa más vale a la discusión, a la agenda de la opinión popular, ¿no? Okay. Porque mire usted, los propios integrantes de la Comisión de lo Laboral ya han anunciado, y está en la prensa en días pasados, de que este proyecto no se va a tratar este año. O sea, el calendario prevé de que esto se estará aprobando ya el 2015, ¿no? Entonces la discusión tiene que ver más bien con una coyuntura de tipo político. Pues probablemente puede ser de tipo político, puede ser el hecho de que ciertos temas son más sensibles en la sociedad que otros, ¿no? Por ejemplo, el tema eléctrico, a mí me importa mucho, porque yo soy ingeniero eléctrico, pero probablemente a la gran cantidad de personas no le interese mayormente, salvo que le digan que le van a subir el costo del kilovatio hora, ahí sí se va a preocupar, ¿no? Pero el tema laboral sí le preocupa a todo el mundo, ¿no? Esta mañana hemos visto ahí en las afueras de la Asamblea una gran congregación de artesanos, ¿no? Porque están preocupados por alguna disposición que habría en el Código Laboral que de alguna manera ellos consideran que los va a perjudicar, ¿no? Asambleísta, un poco para concluir, ¿qué aspiraría usted que pase con la Asamblea en este semestre que nos resta? Bueno, aspiraría de que se aprueben algunas de estas leyes que están listas para ya ser evacuadas. La Ley de Aguas... Que ya se han debatido. Se han debatido, la Ley de Tierras, esta Ley de Servicio Eléctrico, que si bien es cierto, todavía no se debate en el plenario, pero ya hay un informe, ¿no? Perfectamente se puede debatir la próxima semana y luego pues el segundo informe podrá ser en un par de meses. Yo creo que está perfectamente suficiente el tiempo en este año para aprobar esa ley.
y de ahí otras leyes que van apareciendo en el camino, pero honestamente yo veo muy difícil que se cumpla la agenda que se ha señalado, ¿no? 22 proyectos hasta el mes de diciembre veo muy complicado. Ahora, asambleísta, hay una consulta a título personal. Un poco, ¿cuál es el sentir que se tiene al interior de la Asamblea cuando hay un buen bloque de oposición contrario al que pertenece usted, por ejemplo? ¿Cuán viable puede ser para el tratamiento de las leyes contar con un bloque de oposición a veces mucho más reducido que el que tiene Alianza País? A ver, aclaremos, yo no soy parte del bloque oficialista, ¿no? Yo más vale soy... Así es, eso le digo, que usted es de oposición. Del movimiento de Madera de Guerrero, del Partido Social Cristiano. A ver, en general nos sentimos en una situación un tanto incómoda, ¿no? A veces tratamos de llegar en los mejores términos a ponernos de acuerdo con el bloque oficialista y de hecho, por ejemplo, el día de hoy los 10 miembros de la comisión hemos votado a favor del informe sobre la ley del servicio eléctrico, porque en términos generales estamos de acuerdo. Pero en otros casos sí nos desanima y nos causa gran malestar de que ninguna iniciativa que nazca de los asambleístas de oposición tenga cabida en el debate y peor en las aprobaciones de la Asamblea Nacional. A mí me parece que eso no solamente que es antidemocrático, sino que muestra de cuerpo entero lo que el propio presidente Correa lo ha señalado, ¿no? Parecería ser que hay mucho sectarismo político dentro del bloque de país, ¿no? Se debería procurar proyectos de beneficio colectivo. Porque en última instancia, si el bloque oficialista no está de acuerdo con algo que proponga la oposición, bueno, ejerza su poder del voto en el pleno de la Asamblea, pero permita que se discutan las ideas de la oposición. Pero lo que se está optando más vale es por archivar de entrada cualquier iniciativa legislativa, provenga de la tienda que provenga y que no sea del bloque de país, ¿no? Muy bien. Asambleísta, le agradecemos haber comparecido unos minutos con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Televidentes, el asambleísta Moisés Tacle, asambleísta de Madera de Guerrero, esta tarde aquí en CNE Plus. No se vaya, siga con nosotros, ya volvemos.